Buenos días, muy buenos días, gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda a su amigo Iván Robles, este día miércoles 15 de mayo del 2019, pues el Día del Maestro, y pues una felicitación a todos los que tienen ese honor de ser maestros, de inculcar conocimientos, de transmitir esos propios conocimientos. Hay pues diversidad de personajes, grandes personalidades dentro de este ámbito de la educación, y pues también hay algunos otros pues que no siempre están dispuestos pues a transmitir todo lo que pueden pues pueden conocer desde los aspectos básicos de la sociedad y de la educación, como pues los peques que están ahí en kinder, primaria, por ahí también secundaria y hasta universidad, ¿no? También ahí pues hay grandes personajes. Desafortunadamente no en todos los sectores existe pues esas personalidades que deberían ser los maestros, los catedráticos, los profesores, esos que transmiten educación, cultura, conocimiento. Y pues esto lo comento, pues hay algunos sectores ahí que pues siempre están más politizados, hay más una importancia más en los aspectos políticos que en el aspecto de educación, y en ese sentido pues ya se está iniciando una marcha, o no sé si habrá iniciado, pero pues hace un momento que venía hacia acá, hacia la nueva FM, pues ya un sector ahí, pues allá por el Parque Bicentenario, varias personas ya se estaban reuniendo. Quiero suponer que son maestros que pues conmemorando el Día del Maestro, pues van a hacer su respectiva marcha, ¿no? Sí, yo creo que ya es a lo mejor parte de lo que un maestro estará aprendiendo en las universidades, en estas escuelas donde se llegan a formar los maestros. A lo mejor habrá por ahí clases exclusivas para hacer marchas y plantones, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ya se está formando la marcha, muy probablemente ya haya iniciado, así que pues tomen sus precauciones, porque pues habrá otra marcha, una marcha más de maestros. Afortunadamente pues también existe un sector ahí que personas que siempre están dispuestas a transmitir conocimiento, pero pues aún así el Día de Maestros es el día de hoy, 15 de mayo, así que vaya un fuerte abrazo para todas esas personas que siempre están dispuestas a dar y transmitir conocimientos, aunque no siempre estén en aulas. Así que vaya un fuerte abrazo y un gran reconocimiento. El día de hoy vamos a tener unos temas. La nota de la semana, pues iniciamos pues con esto que desafortunadamente se ha venido suscitando en esta institución que ahora se llama Fiscalía General del Estado, de la República. También hay una fiscalía en el Estado, pero en este caso es la Fiscalía General de la República. Y la verdad es que esto se ha venido suscitando desde que pues tenía el nombre de Procuraduría General de la República, y es que pues de más de 600 detenidos que se dieron a partir de que ingresó este nuevo gobierno por lo que se le conoce como huachicol, que es pues robo de hidrocarburos, pues la Fiscalía ha liberado al 56% de estas personas detenidas por falta de evidencias. Fíjense nada más que desde el 7 de febrero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, al cumplirse 2 meses de la estrategia al combate de
el conocido como huachicol, que es el robo pues, de hidrocarburos, robo de gasolina, que fuerzas federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de combustible, y acusó que solo 60 que han quedado en prisión o hubieron quedado en prisión en ese momento por culpa de una ley que era muy blanda, manifestó el presidente en su momento, y que no contemplaba a este delito como grave, lo que permitía a jueces dejarlos en libertad aun cuando fueran procesados. Datos oficiales obtenidos por un medio de comunicación vía transparencia gubernamental, que este medio de comunicación se llama Animal Político, revelan que no fue esa la causa por la cual la mayoría de ellos quedó en libertad. Fue el propio Ministerio Público Federal que, ante la falta de evidencias de que fueran realmente huachicoleros, liberó por esa cuenta al 56.5% de total de los detenidos. Hay aquí un mensaje, ¿no? El mensaje en esta primera parte de lo que nos dice esta nota es lo que erróneamente hemos considerado en general por la sociedad. Y lo que erróneamente consideramos en cuanto a la sociedad es de que necesitamos y consideramos que la única forma en que va a funcionar el derecho penal, el castigo a las personas que configuran conductas delictivas, es que estén en prisión, que estén en la cárcel. Y eso rompe con el esquema de esta nueva cultura de justicia que se ha venido implementando desde el 2008, en el sentido de que no necesariamente para que se llegue al cumplimiento de lo que pretende el Estado con el castigo a las personas que configuran delito, es que en todos los casos las personas estén privadas de su libertad. Y en este caso se dice eso porque pues, el presidente de la República habla de una ley muy blanda, cuando podrán existir leyes muy duras, leyes muy blandas, como el propio presidente de la República le ha mencionado, pero lo cierto es de que forzosamente tiene que tener funcionarios públicos que tengan conocimiento, que tengan capacitación adecuada. De nada va a servir que existan leyes muy fuertes si los ministerios públicos, los fiscales del ministerios públicos, no están debidamente capacitados. Y eso es un problema que pues ya de muchos años hemos venido arrastrando en nuestro sistema de justicia penal mexicano. La Fiscalía General de la República no está debidamente capacitada. Los ministerios públicos no tienen el conocimiento, no tienen la capacitación, no tienen las tablas para poder realizar investigaciones jurídicas, cuando básicamente su trabajo de ellos pues es eso, hacer investigaciones en cuanto a personas que se dice que han configurado conductas delictivas. De nada sirve que personas que están siendo investigadas estén detenidas, recluidas, privadas de su libertad, si en el momento de llegar a un juicio que en estos momentos ya en un alto porcentaje, un 80% de los juicios tendrán que llevarse a través de una justicia oral. Si el Ministerio Público no está capacitado para llevar un juicio oral, si no investigó, aunque la persona haya estado privado de su libertad, evidentemente que las posibilidades de que las sentencias sean condenatorias, pues va a ser mucho menor. Esto es un grave problema que nos ha aquejado durante mucho tiempo. Y
pues en el máximo, donde está la máxima institución investigadora de delitos a nivel federal, no están debidamente capacitados para llevar investigaciones. No solo eso, nos sigue diciendo la nota, en varios casos donde sí llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales ni siquiera solicitaron la medida de prisión preventiva para ellos, y de hecho, de los 162 casos donde sí la solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales que contempla la ley para sustentar el riesgo de un presunto responsable y justificar el hecho que tenga que quedar preso esa persona que en su momento estaba siendo procesada. Y esto, con esto que nos dice esta parte de esta nota, se corrobora lo que les digo. Los ministerios públicos no saben, en términos generales, no están capacitados, no tienen la experiencia, no han tenido el conocimiento adecuado a este nuevo sistema. Y eso se les complica. Se les complica sobre todo cuando a lo mejor dentro del sector privado habrán abogados que sí se hayan capacitado, que sí estén estudiando, que sí se estén preparando, que hayan tenido más contacto y más práctica en audiencias, y cuando se topan con un abogado de estas características, pues es donde más complicado es para los ministerios públicos. Es importante que pues se le dé debidamente una capacitación adecuada. Vamos a seguir platicando de este tema después de nuestro primer corte. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles, pues aquí a través de la nueva FM 94.7. Como es una costumbre, la frase de la semana nos las dice Leonardo da Vinci. Nos dice: los que se enamoran de la práctica sin teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van. Nos las dice Leonardo da Vinci, nacido ya el 15 de abril de 1452 y fallecido el 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino de renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo e ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Por eso este término de polímata, murió acompañado de Francesco Milsi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Así que pues eso es lo que nos dice Leonardo da Vinci: los que se enamoran de la práctica sin teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber hacia dónde se dirigen. Y pues sí es importante la teoría, y considero que tiene que ser una combinación entre los dos aspectos, los aspectos tanto teóricos. Es importante conocer los aspectos teóricos, y que esos aspectos teóricos tengan que transmitirlos a la práctica. Estamos platicando acerca de este 56.5% de personas que pues se tuvo que liberar por falta de evidencias por parte de la Fiscalía General de la República. A estas personas que se les conoce o se les acusó en su momento de ser huachicoleros. Nos dice la nota que la información a detalle de la Fiscalía General de la República señala que de diciembre del 2018 a febrero del 2019 fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal
655 personas por presunto robo de combustible y delitos similares. De ese total, 52 terminaron bajo proceso y con la medida de prisión preventiva justificada, es decir, en prisión. Se trata de un 10.9% del total de las personas detenidas. Estas cifras coinciden con las señaladas por el presidente de la conferencia en la conferencia del pasado 7 de febrero. Sin embargo, es las causas de la liberación de las personas aprendidas donde está la diferencia. Y entonces, ¿qué pasa? Es que los datos de la Fiscalía General de la República arrojan que de las 655 personas que les pusieron a disposición al Ministerio Público, este determinó poner en libertad a 370 de ellas, que equivalen al 56.5% del total de los detenidos. Se trata de casos donde los agentes del Ministerio Público consideraron que no tenían elementos suficientes para sostener ante el juez la supuesta responsabilidad de la persona o de las personas que les pusieron a disposición. En robo de hidrocarburos, ante ello la Fiscalía decide ponerlos en libertad y en todo caso continuar por su cuenta con las investigaciones. En cambio, la Fiscalía General de la República sí decidió llevar ante un juez a 281 detenidos para tratar de que fueran procesados por robo de combustibles. De estos, solo el 42.9% del total de las personas presentadas ante el Ministerio Público. De los que fueron llevados a tribunales, los fiscales consiguieron que el juez considerara que había datos de pruebas suficientes para abrir proceso penal en contra de 215 personas. En tanto, hubo 66 casos donde los presentados fueron liberados por el juez al considerar que no había indicios suficientes para presumir su participación en actividades consideradas como huachicoleo. Tomando en consideración todo esto que nos dice la nota, importante es tomar en consideración que pues, si el Ministerio Público en ese 56.5% de personas que le pusieron a disposición no consideró tener elementos suficientes, pues esto es una situación bastante apremiante, porque entonces estaría significando que las detenciones por parte de las policías, las que sean, o estas intervenciones militares cuando se dan, entonces significa que también hay un punto importante en el cual se tiene que dar capacitación para que entiendan estas corporaciones policíacas o militares en su caso, en qué momento pueden realizar detención o detenciones a pues diversas personas que en este caso en primer lugar fueron consideradas como imputados por parte de quienes realizaron las detenciones. Si el Ministerio Público observó que no existían esos elementos mínimos necesarios y dejó en libertad, entonces hay un primer sector donde se está generando una circunstancia errónea, que es el sector que hace o que hizo las detenciones. Pero si el Ministerio Público, aún dejando en libertad a algunas personas que consideró que no tenían elementos suficientes, pero sí solicitó en otros casos que llevar ante presencia del juez para que fueran procesados otro número de personas, y de ahí el juez decidió dejar en libertad a varios de ellos, entonces también el Ministerio Público está generando otro aspecto erróneo, ya que pues si hubiera analizado de forma correcta esto otro sector de personas que solicitó
ante el juez que se realizara la audiencia inicial y que no fueron vinculados, pues entonces también hay un error por parte del Ministerio Público. Nos sigue diciendo la nota: como se advierte de estos datos oficiales, apenas un 33% de los 655 detenidos, uno de cada tres, terminaron vinculados a procesos por robo de combustible, paso previo a la imposición de una medida cautelar como es, por ejemplo, la prisión preventiva, o sea, que una persona se encuentre en prisión, en la cárcel, durante el tiempo que va a llevar su procedimiento. Incluso dicha medida cautelar de prisión preventiva ya hubiera sido automática para casos de huachicoleo, ya que tenemos que recordar que para este momento este robo de hidrocarburos es un delito en el cual ya se aplica la prisión preventiva oficiosa, o sea, que se la pusieron más fácil al Ministerio Público, ¿no? Con el hecho de acusar a una persona y que tenga estos mínimos elementos necesarios, significa que esa persona va a estar privada de su libertad hasta en tanto se lleve el procedimiento. Probablemente el juez dicte una sentencia condenatoria que implicaría pues que se castigaría penalmente y que se le aplicarían algún término de cárcel. Pero también existe la posibilidad de que esto no sea así y que el juez aplique una sentencia absolutoria y que esa persona tendría que dejarlo, la autoridad, en libertad, aunque haya pasado algún término, algún tiempo en prisión. Dice, no habría servido de nada, pues las personas no fueron procesadas por falta de elementos. Esto contrasta con la justificación que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella conferencia de prensa donde acusó que la libertad de los detenidos se debía a que el ilícito no era considerado como grave, lo que significaba que no ameritaba prisión automático como medida cautelar. Y aquí es donde sigue existiendo ese pues la intención por parte del Estado para que en algunos casos, en particular en algunos delitos, personas que aún no han sido sentenciadas, personas que aún no se ha determinado que efectivamente hayan cometido un delito o que son responsables penales de la comisión de una conducta delictiva, se encuentren en prisión durante el tiempo en que se va a llevar el procedimiento. Desafortunadamente, estas circunstancias no solamente sucede dentro de delitos de materia federal, también sucede en aspectos de fiscalías locales, fiscalías estatales. Aunque si bien es cierto, esto que estamos hablando, que se le denomina como huachicoleo, es un delito federal y que solamente la Fiscalía General de la República es la que va a investigar, pues también sucede que en delitos que son castigados en el fuero local o de estatal, pues también suceda algo muy similar. El hecho de que las fiscalías se tratan de mostrar hacia la sociedad y la ciudadanía que pues están haciendo su trabajo en caso de delitos de prisión preventiva oficiosa, con el hecho de que alguna persona que está siendo acusada, que está siendo procesada, lleve este procedimiento en cárcel y en prisión. Pero bueno, en este caso estamos hablando de esto que es el huachicoleo. Así que la información, dice, la información proporcionada por la Fiscalía General de la República da evidencias, además, de que los fiscales no solicitaron en todos los casos prisión preventiva justificada para las personas detenidas. De los 215 vinculados a procesos, solo se solicitó en 162 de ellos. El resto prefirió otras medidas,
como la prohibición de no salir del país, el acudir a firmar periódicamente al juzgado, etc. Y de los 162 casos en los que sí solicitó este recurso, apenas en 11 casos presentó un dictamen elaborado por una unidad de medidas cautelares en las cuales justificaron la necesidad de mantener privado de su libertad a los presuntos delincuentes. Así que, pues interesante, muy interesante, preocupante, muy preocupante también lo que sucede en la Fiscalía. Seguimos viendo estos aspectos donde pues hacen una gran, pues con bombos y platillos dan una gran noticia donde indican que han detenido a un grupo de personas, a un sector, a una persona en particular, pero que cuando llevan a cabo las investigaciones, los procedimientos, lo hacen de forma inadecuada. Nosotros nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, regresamos.